Muy buenas tardes compañeros y buenas tardes maestra. El día de hoy yo les voy a exponer el tema, el apartado de la parte 2 del libro de Jordan, las herramientas del modelado. Yo les voy a exponer los últimos 4 temas. Mi nombre es José Ángel Rodríguez Guía. Yo les voy a exponer el tema de diagramas de transición de estados, balanceo de modelos, el tema de herramientas adicionales de modelado y el tema de herramientas de modelado para administración de proyectos. Muchas gracias, quédense y espero que les guste. Gracias. Bueno, vamos a empezar en la segunda parte de este tema de las herramientas de modelado. Como les había comentado, vamos a ver estos 4 temas. Mi anterior compañero ya explicó los 5 primeros, aquí vamos a exponer los últimos 4. Bueno, vamos a empezar con el tema de diagramas de transición de estados. Ok, vamos a empezar con el subtema de este tema, que es notación de los diagramas de transición de estados. Ok, los principales componentes del diagrama son estados y fechas que representan los cambios de estado. En este existe una variedad grande de notaciones alternativas para los diagramas de transición de estados, que esta tiene la desventaja de parecerse demasiado a un DFD. Ahora nos vamos con los estados del sistema. Cada rectángulo representa un estado en el que se le puede encontrar el sistema. El New World Dictionary de Webster define un estado de la siguiente manera: un conjunto de circunstancias o atributos que caracterizan a una persona o cosa en un tiempo dado, forma de ser o su condición. Por lo tanto, los estados típicos de un sistema pueden ser los siguientes: esperar a que el usuario dé su contraseña, calentar una mezcla de sustancias químicas, esperar la siguiente orden, acelerar el motor, mezclar los ingredientes, esperar los datos del instrumento, llenar el tanque o puede ser también aguardar un reposo. De este lado tenemos los 2 diagramas que nos pueden ayudar a entender este proceso. Como de este lado dando el mensaje va en reposo y en reposo vuelve a dando mensaje, igual de este lado esperando una llamada vuelve a reposo y va y viene, es unilateral. Igual de este lado, de este lado todos son unilateral, van y vienen. Ese es el significado de esto. Cambios de estado. Un sistema que existió en un solo estado no sería un objeto de estudio muy interesante, sería estático. De hecho, los sistemas de información que modelamos normalmente pueden tener docenas de estados diferentes. Pero, ¿cómo cambia un sistema de un estado a otro si tiene reglas ordenadas que gobiernan su comportamiento? Se muestran los cambios de estado válidos en el DT conectando pares relevantes de estado con una flecha. También muestra que cuando el sistema se encuentra en el estado 2 puede ir al estado 3 o regresar al 1. Sin embargo, de acuerdo con este DTE, el sistema no puede ir directamente del estado 1 al 3. Por otro lado, el diagrama dice que el sistema sí puede ir directamente del estado 3 de regreso al 1. De este lado es lo que estábamos explicando.
Aquí están los tres diagramas, el diagrama de cambios de estado, el diagrama de estado inicial y final y el diagrama de estado final. Aquí tenemos los tres diagramas. Condiciones y acciones. Para completar nuestro DTE necesitamos añadir dos cosas más: las condiciones que causan un cambio de estado y las acciones que el sistema toma cuando cambia de estado, como ilustra la figura 13.5. Las condiciones y acciones se muestran junto a la flecha que conecta dos estados relacionados. Aquí está condición y acción que conecta el estado 1 al estado 2. Diagramas particionados. En un sistema complejo puede haber docenas de estados distintos del sistema. Tratar de ponerlos todos en un mismo diagrama sería difícil, si no imposible. Por tanto, tal como se usaron los niveles y las participaciones en los DFD, se pueden usar las participaciones con los DTE. En la figura 13.6 se muestra un ejemplo de dos niveles de DTE para un sistema complejo. Nótese que en este caso cualquier estado individual de un diagrama de mayor nivel puede convertirse en un estado inicial para un diagrama de nivel inferior que describe más a fondo ese estado de mayor nivel, y el o los estados finales en un diagrama de nivel corresponden a las condiciones de salida en el estado asociado de nivel superior. Un ejemplo de la necesidad de un DTE por partes puede ser el cajero automático que se encuentra hoy en día en la mayoría de los bancos. Aquí tenemos la figura, el diagrama que nos explica todo esto, cómo va del estado 1, el estado 2 y el estado 3. Ahora pasamos al tema número 2. Bueno, en este caso sería el tema número 6 de la segunda parte del libro de Jordan, que es balanceo de modelos. Ok. Balanceo del DFD y el DD. Las reglas de balanceo del diagrama de flujo de datos y el diccionario de datos son las siguientes. Cada flujo de datos, es decir, cada flecha del DFD y cada almacén de datos deben estar definidos en el diccionario de datos. Si falta la definición en el diccionario, el flujo o el almacén se considera indefinido. De manera inversa, cada dato y cada almacén que se define en el diccionario de datos debe aparecer en alguna parte del DFD. Si no aparece dicho dato o almacén, es un fantasma, es decir, algo definido pero que no se usa en el sistema. Esto puede suceder si los datos se definieron para que correspondieran con una versión temprana del DFD. El peligro que se corre es que el DFD pueda cambiarse, es decir, un flujo o un almacén pueda eliminarse sin un cambio correspondiente en el dirección de datos. Eso significa, desde luego, que el analista debe revisar tanto el DFD como el diccionario cuidadosamente para asegurarse de que estén balanceados. No importa cuál modelo se examine primero, aunque muchos analistas empiezan con el DFD para asegurarse que todos los datos estén definidos en el diccionario. Como todas las demás actividades de balanceo que se verán en este capítulo, es una labor tediosa que se presta para tener un apoyo muy automatizado. Ok, balanceo del DFD y la especificación del proceso. He aquí las reglas para el balanceo del DFD y las especificaciones del proceso. Cada burbuja del DFD debe asociarse con un DFD de nivel inferior o con una especificación del proceso, pero no ambos. Si el DFD muestra una burbuja que se identifica como 1.4.2, entonces debe existir ya sea una figura correspondiente identificada como 1.4.2, cuyas burbujas se identifiquen como 1.4.2.1 y 1.4.2.2.2, etc.
O bien, la especificación estructurada debe contener una especificación de proceso para la burbuja 1.4.2. Si ambas existen, el modelo es innecesario y peligrosamente redundante. Cada especificación de proceso debe tener una burbuja de nivel asociada en el DFD, dado que la especificación del proceso requiere de mucho trabajo. Podría pensarse que es altamente improbable que existan especificaciones de proceso vagabundas rondando por el sistema. Las entradas y salidas deben coincidir. El DFD muestra flujos de entrada y salida para cada burbuja, al igual que las conexiones con los almacenes. Esto debe ser evidente en la especificación de proceso también. Así se puede esperar una declaración read o get o input o accept o algún verbo similar correspondiente a cada flujo de entrada y write o put o display, etc. para cada flujo de salida. Observe que estos comentarios se aplican específicamente a las burbujas de proceso. Para las burbujas de control en un DFD existe correspondencia entre las burbujas y los diagramas de transición de estados asociados. Balanceo de las especificaciones del proceso con el DFD y el DD. Las reglas para balancear las especificaciones de proceso con el diagrama de flujo de datos y el diccionario de datos son las siguientes. Cada referencia de un dato en las especificaciones de proceso, típicamente puede ser un sustantivo, debe satisfacer una de las siguientes reglas. Número 1. Coincide con el nombre de un flujo de datos o almacén conectado a la burbuja descrita por la especificación de proceso. Número 2. Es un término local definido explícitamente en la especificación de proceso o. Número 3. Aparece como componente de una entrada del diccionario de datos para un flujo o almacén conectado con la burbuja. Balanceo del diccionario de datos con el DFD y las especificaciones del proceso. De la discusión anterior puede verse que el diccionario de datos es consistente con el resto del modelo si obedece la siguiente regla. Cada entrada del diccionario de datos debe tener referencia en una especificación de proceso, un DFD y otro diccionario de datos. Esto supone, desde luego, que se está modelando el comportamiento esencial de un sistema. Un diccionario de datos complejo y exhaustivo de una implantación existente de un sistema puede contener algunos datos que ya no se usan. También se podría argumentar que el diccionario de datos se planee de forma tal que permita una expansión futura, es decir, que contenga elementos que no se ocupen hoy pero que pudieran ser útiles en un futuro. Un buen ejemplo de esto es un diccionario de datos con elementos que pueden ser útiles para consolas ad hoc. El equipo del proyecto, tal vez en conjunción con el usuario, debe determinar si este tipo de modelo no balanceado es lo apropiado. Sin embargo, es importante por lo menos estar enterado de tales decisiones deliberadas. Balanceo del DER con el DFD y las especificaciones de proceso. El diagrama de entidad-relación, como lo vimos en el capítulo 12, presentaba una visión muy distinta del sistema de la del DFD. Sin embargo, existen algunas relaciones que deban darse para que el sistema global sea completo, correcto y consistente. Cada almacén del DFD debe corresponder con un tipo de objeto, una relación o una combinación de un tipo de objeto y una relación, es decir, un tipo asociativo de objeto. En el DER, si el DFD existe un almacén no aparece en el DER, algo anda mal. Y si hay un objeto o relación en el DER que no aparece en el DFD, algo anda mal. Los nombres de los objetos en el DER y los nombres de los almacenes en el DFD deben coincidir, como vimos en los capítulos 9 y 12. La convención que sigue en este libro es usar una forma plural, es decir, clientes en el DFD y la forma singular en el DER.
Las entradas del diccionario de datos deben aplicarse tanto al modelo del DFD como la del DER. Así, la entrada del diccionario de datos para el ejemplo anterior debe incluir definiciones tanto para el objeto del DER como para el almacén del DFD. Bueno, vamos a pasar por el octavo tema de la parte 2 del libro de Jordan, que es herramientas adicionales de modelado. Diagramas de flujo y sus variantes. El diagrama clásico de flujo. Una de las primeras y mejor conocidas herramientas de modelado es el diagrama clásico de flujo. Si ha tenido contacto con computadoras o con la programación o proceso de datos en cualquiera de sus formas, es probable que ya haya conocido al menos de manera informal los diagramas de flujo. La notación de la figura, o sea, el diagrama clásico de flujo, solo tiene tres componentes. El primero, el cuadro representa una instrucción ejecutable o una secuencia contigua de instrucciones de la computadora. El rombo representa una decisión, en el caso sencillo representa una decisión binaria. Y el tercero, las flechas que conectan los cuadros representan el flujo de control. Solo puede haber una flecha que fluya hacia afuera de un rectángulo, es decir, cuando la ejecución de una instrucción de computadora concluye, se puede proceder a alguna instrucción o decisión siguiente única. De manera similar, puede haber solo dos flechas que emanen una decisión. Aquí tenemos el ejemplo de el diagrama. Aquí tenemos el ejemplo del diagrama típico de flujo. Variantes de los diagramas de flujo. Aunque los diagramas clásicos de flujo son más comúnmente usados, sí que existen variantes que se deben conocer. Mencionaremos 4. Diagramas de Nash-Scheidman, diagramas de Firth, diagramas de Hamilton and Seldin y diagramas de análisis de problema. Diagramas de flujo de sistema. Los diversos enfoques de diagramas de flujo de la sección anterior son útiles para mostrar la lógica detallada dentro de un programa o dentro de una especificación de proceso para una burbuja individual en un DFD. También se puede mostrar una visión de mayor nivel de la organización de un sistema por medio de otro tipo de diagrama. Flujo. El diagrama de flujo del sistema, un diagrama de flujo típico de sistema se muestra en la figura 15.7. Observe que los rectángulos representan agregados operativos de software de computadora, por ejemplo, programas, pasos de la tarea, ejecuciones u otras unidades de software. El diagrama de flujo del sistema también muestra varios tipos de archivos físicos, por ejemplo, archivos de cinta magnética o de disco, y puede mostrar la presencia de terminales en línea o enlaces de telecomunicaciones. Diagramas de estructura. Una variante de los diagramas HIPO que se utiliza ampliamente son los diagramas de estructura. Uno típico que aparece en la figura 15.10. Observe que además de mostrar la jerarquía funcional, muestra los interfaces de datos entre los componentes. A diferencia de la mayor parte de los diagramas anteriores, el rectángulo en un diagrama de estructura no representa una declaración computacional ni un grupo contiguo de declaraciones, sino que representa un módulo. Variantes de los diagramas de entidad-relación. Los diagramas de entidad-relación que se presentaron en el capítulo 12 son considerados por la mayoría de los analistas como la forma más general y abstracta de representar relaciones entre datos. Sin embargo, existen por lo menos otras 3 notaciones populares de estructura de datos. El diagrama de Bachmann, que es este que tenemos acá, los diagramas de estructura de datos de Markov, que es este que tenemos acá, y los diagramas un segundo. Ese es el diagrama de Bachmann, ese es el diagrama de Markov y ese es el diagrama de estructura de datos de Jackson.
Y nos pasamos al último tema. El último tema, que es herramientas de modelado para ADM y extracción de proyectos. ¿Por qué requieren modelos la administración? Existen tres razones principales por las cuales la administración de proyectos requiere de modelos asociados con un proyecto de desarrollo de sistemas. Número 1. Para estimar el tiempo, dinero y personal necesario para desarrollar el proyecto. Número 2. Para actualizar y revisar dichas estimaciones a medida que el proyecto avanza. Número 3. Para administrar las tareas y actividades de quienes laboran en el proyecto. Las estimaciones de presupuesto son, desde luego, una actividad principal de los administradores en cualquier proyecto. En muchos proyectos de desarrollo de sistemas son aún más difíciles, pues cada uno es unir. En el apéndice B se discuten varias fórmulas y métodos para estimar la cantidad de trabajo. Diagramas PERT. PERT es un acrónimo dado por las siglas en inglés, Técnica de Revisión de la Evaluación de Programas. Originalmente se desarrolló en los años 60 como herramienta de administración para el proyecto de submarinos Polaris de la Fuerza de los Estados Unidos. Suele darse crédito a Buzz Allen. La empresa consultó a Lockheed Aircraft y a la Marina por haber desarrollado el concepto. Los diagramas PERT se han utilizado ampliamente en proyectos de la industria y el gobierno desde entonces muchos lo conocen como diagramas de actividad. Este es el diagrama de PERT que tenemos aquí. Diagramas de Gantt. Un segundo tipo de modelo de administración de proyectos en el diagrama de Gantt, que a veces se conoce como itinerario de tareas. En la siguiente figura, que es esta que tenemos de este lado, muestra un diagrama de Gantt para el mismo proyecto hipotético que se usó en la figura 16.1. Se observa que cada actividad se muestra con una indicación de cuándo comienza y cuándo termina. El área sombrada indica tiempos de ocio posible, mientras que las actividades encerradas son rectángulos blancos que pertenecen al camino crítico. El asunto de la automatización. De la breve discusión sobre herramientas de administración de proyectos de este libro deben ser evidentes tres cosas. Varias de las herramientas involucran gráficos, por ello, para que funcionen, alguien o algo tiene que dibujar las figuras. Para un proyecto real grande los modelos se vuelven inmensos, y a medida que las cosas cambian, cosa que inevitablemente sucede durante un proyecto, los modelos tienen que volverse a dibujar. Esto implica una tremenda cantidad de trabajo. Los modelos se relacionan entre todos, sí, pero lo que teniendo suficientemente información acerca del proyecto se debería poder crear un diagrama PERT o de Gantt o B. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo de mi parte. Gracias.